Si de verdad os gusta la literatura, seguro que alguna vez habéis deseado viajar a Hogwarts, a la Tierra Media, a Narnia, a Oz, a Nunca Jamás, a Sinera, a Comala. Bueno, pues hoy vamos a viajar. Vamos a viajar a Macondo y lo vamos a hacer en el sillón de terciopelo verde que imaginó Julio Cortázar. Hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast que el día 8 de cada mes os descubre un nuevo relato sonoro y entrevista al autor o autora que hay detrás de la historia. Si también sentís que el día a día os está alejando de vuestra pasión por la literatura, respirad hondo, cerrad los ojos y abrid la mente. Un nuevo cuento está a punto de cobrar vida. Hoy tenemos con nosotros a Xavier Vidal. Xavier Vidal es periodista y escritor valenciano. Como productor y redactor ha estado en la cocina de incontables programas de radio y televisión que seguro que os resultan familiares, como La Ventana, Versió RAC1, Crónicas Marcianas. Además, acaba de publicar con la editorial Columna Set Bales en la nit, que es una novela que mezcla la historia y el thriller y que está ambientada en la Barcelona del pistolerismo en 1920. Bienvenido, Xavi. Muchas gracias. Bueno, tú escribes muchísimo, tienes casi 10 obras, si no he contado mal, publicadas, pero también lees mucho y incluso lees mucho historias que están en construcción, que no están terminadas, porque eres fundador y profesor de Scriptorium Sabadell, que es una escuela de escritura en la que yo precisamente hace 5 años que estoy como alumno. Y bueno, por lo tanto, te tengo que agradecer para empezar que muchos de los cuentos que hemos publicado en el podcast pues tienen tu huella, tienen tu criterio y tus recomendaciones están plasmadas en ellos. Al final todos somos alumnos y todos somos profesores, porque yo como profesor también aprendo de los alumnos y aprendo de cómo escriben y aprendo de sus tácticas. También es verdad que ejerzo de profesor y les hago recomendaciones y propuestas que yo creo que con el tiempo, bueno, pues uno acaba mejorando. Como dicen, más sabe el zorro por viejo que por zorro, ¿no? Pero que la verdad es que sí, que leo mucho, leo obras en construcción y el tiempo que tengo lo uso leyendo todo lo que me cae en las manos. Que tengo que decir que no es mucho, no es tanto como debería, no es tanto como quisiera, no es tanto como desearía, pero sí que es verdad que mis lecturas son muy eclécticas, porque intento que sean todo tipo de lecturas, sobre todo cuentos y novelas, evidentemente, pero sí, leo tanto como puedo. Y hoy nos presentas un cuento que precisamente es una expresión de amor a la lectura y a la literatura, ¿no? Y especialmente a dos autores que son referentes para ti, como son Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Hoy nos presentas El Parque de Robles. Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en este relato? En cierta manera, me da un cierto pudor, porque es un homenaje a dos monstruos de la literatura, como Cortázar y García Márquez. Y evidentemente la contribución que yo puedo hacer a esos textos parece pedante solo con plantearlo. Pero hay dos obras que yo creo que me marcaron mucho. La novela Cien años de soledad, evidentemente, la leí varias veces, una de adolescente, luego un poco más tarde, la leí cuando ya empezaba a tener un poco más de madurez y luego cuando ya empecé a saber lo que era la literatura y la narrativa y luego cuando ya daba clases y siempre encuentro cosas nuevas, es decir, es la Biblia de las novelas. Y pensé qué pasaría si lo mezclaba con otro elemento fundamental en la narrativa corta, que es la continuidad de los parques de Julio Cortázar, otro referente. El argentino es quizá el tipo más diestro hilando historias y construyendo tramas y mezclando líneas narrativas, y pensé qué pasaría si cogemos esas dos cosas y las mezclamos en un homenaje, solo puedo decir que es un homenaje, a esos dos grandes escritores. Y me salió El Parque de Robles, que creo que en cierta manera sí que remite al universo de ambos autores y que
contiene elementos que en cierta manera pueden recordar efectivamente a ambas obras si las consiguiéramos poner en un solo plano narrativo, ¿no? Muy bien, Xavi, pues si te parece, vamos a escuchar este relato y luego seguimos charlando. Vamos a ello. El Parque de Robles, un cuento de Xavier Vidal, locutado por Robert Sendra. Deslizó la yema del dedo con suavidad por el lomo. Le encantaba aquella sensación de piel contra piel. El relieve de las letras y la capa persistente de polvo le subyugaban. Y todavía más la sensación de literatura que emanaba del libro. Estaba cansado, pero la clase había ido muy bien. A los alumnos les entusiasmaba el cuento de Cortázar. Quedaban fascinados por la perfección técnica con la que el argentino alteraba el eje del relato y jugaba con los personajes y el lector. Año tras año, cada noviembre, llevar a la clase continuidad de los parques había generado un momento de desconcierto primero y de euforia después. Los alumnos se sumergían enseguida en el ambiente mágico del Parque de Robles, la butaca de terciopelo verde y el inevitable asesinato pasional que confundía y fascinaba. Con el índice recorrió la estantería de los latinoamericanos, saboreando los universos que se ocultaban tras tapas y títulos en la médula de las palabras. Los había leído decenas de veces, pero nunca se cansaba de volver a degustarlos. Faltaban un par de horas para que Katy sirviera la cena. Tenía tiempo, así que decidió releer unas cuantas páginas de alguna de las joyas de su librería. El dedo se detuvo en 100 años de soledad. Era la elección perfecta. Lo separó de sus hermanos y primos literarios y se sentó en la butaca de cuero marrón, de cara a la ventana, de espaldas a la cocina donde Katy empezaba a preparar el asado. No existía placer comparable. El canto de los pájaros lo animó a disfrutar de la lectura. El rumor del viento zigzagueando entre los abetos del parque, más allá del cristal, puso la banda sonora. Abrió el libro por un punto al azar. La droga de García Márquez se esparció por sus venas al instante. Las imágenes brotaron, se unieron y crecieron entre las palabras. La mirada se movía con destreza entre las frases, procesiones de hormigas que lo transportaban de un lado a otro. Sintió el barro espeso de las calles de Macondo lastrándole los zapatos. La humedad cabalgaba sobre el viento que venía del bosque y del pantano y le calaba los huesos. Un silencio otoñal se había adueñado del ambiente. Solo algún gallo se atrevía a alzar la voz de vez en cuando, cruzando las calles sin dejar más rastro que el eco a su paso. Llenó los pulmones con aquel aire 1000 veces aspirado en soledad. La puerta estaba abierta, no tuvo que llamar. No parecía haber nadie. Al poner el pie en el vestíbulo, oyó el sonido de sus propios pasos rebotando en las paredes encaladas. El olor a humo anunció a la presencia que se acercaba desde el fondo de la casa como un rebaño de cabras, luciendo el desorden de su sonrisa. Tiene cara de sed, le dijo la mujer, con los brazos cruzados. Le voy a poner un vaso de agua fría. Desapareció sin esperar respuesta, y él quedó tan cautivado por aquella criatura que desprendía sensualidad y emanaba deseo. Caminó hasta la cocina, donde Pilar Ternera llenaba ya una jarra. Le tendió un vaso a rebosar de agua con aquella mano de piel tostada. Lo vació de un trago, con el pulso tembloroso y una sed antigua. Se apoyó en la pared. El muro era firme y la cal se le quedó adherida a la palma de la mano. ¡Esa cal! ¡Era esa cal! Comprendió de pronto emocionado. Se pasó la lengua por la piel para llenarse la boca con el sabor que enloquecía a Rebeca en la casa de los Buendía. Pilar Ternera se asustó al verle cara de loco mientras saboreaba el yeso de las paredes. ¿Qué hace en mi casa?, exclamó de pronto, mirándole con recelo. Una ola de entusiasmo le trepó por la garganta. Aquello no podía ser, pero estaba ocurriendo.
Empezó a reír como un demente sin control, de pura alegría, fascinado por hallarse ante un personaje que siempre le había hechizado. Preso de un arrebato más literario que físico, se acercó, la tomó por la cintura con firmeza y le dio el beso que siempre había imaginado. Pilar Ternera, sorprendida, retrocedió unos pasos, se había asustado y empezó a gritar pidiendo ayuda. Los llamados de socorro rompieron el encantamiento y el intruso huyó tan rápido como le permitieron las piernas. Al llegar a la calle, miró a derecha e izquierda. Debía encontrarlo. Todo ardía en su interior. La inquietud, la alegría, la expectación. Corrió hacia el bosque, pero antes de alcanzar el final del pueblo, vio el patio y el castaño. Y la cuerda atada al tronco. Jadeaba. El corazón le retumbaba por dentro como un saco de huesos. Se apresuró a llegar a la parte posterior de la casa, a la entrada del jardín. Se le cortó la respiración. Allí estaba, atado con la barba blanca y el olor de los hongos tiernos, del rocío antiguo y del sol y la lluvia. Siempre había pensado que el árbol donde lo habían amarrado estaba más lejos de la casa, pero ahora que lo tenía ante sí, comprendió que su imaginación le había traicionado. No había duda. La excitación le recorrió el cuerpo como una lanza encendida atraviesa el cuello de un hombre. Había pensado 1000 veces qué le preguntaría si tuviera la oportunidad, y ahora estaba allí, al alcance de la mano. José Arcadio Buendía movió el cuerpo dolorido y le saludó con un leve gesto de cabeza. Al profesor le dio una pena infinita. Solo le parecía un prisionero maltratado, un simple hombre obsesionado por la ciencia. Entonces le preguntó por qué destrozó el taller aquel viernes funesto. José Arcadio, amarrado por la cintura, le estrechó la mano, le miró extrañado y respondió: «Oh, qué simpliquísimo, porque no era viernes, sino lunes. El tiempo se había detenido y yo debía ponerlo en marcha. ¿Lo entiende, verdad?» El rostro del profesor se iluminó al comprobar que él tenía razón y que las sofisticadas interpretaciones simbólicas de los especialistas en la obra de Gabo estaban equivocadas. Estuvo a punto de gritar de euforia, pero entonces vio la herida que la cuerda había dejado en la cintura de José Arcadio. Ninguna teoría literaria valía ya, no allí. Quedaba eclipsada por los sentimientos reales, por la compasión, por el olor a estiércol y la sangre seca en la soga. La pena le oprimió el pecho. Intentó desatarla ante la estupefacción del anciano, que no entendía qué pretendía aquel extraño. Mientras luchaba sin éxito contra el nudo y se quedaba sin aliento, se preguntó si tenía derecho a alterar los acontecimientos de una obra perfecta. Pero la ternura que sentía era más fuerte que el respeto académico que debía tener un catedrático de literatura. En aquel momento vio acercarse a Pilar Ternera con el capitán Roque Carnicero, armado con una escopeta. José Arcadio le advirtió de inmediato que se marchara, que no traían buenas intenciones. El profesor tenía 1000 preguntas que hacerle y deseaba liberarlo del castaño, pero no podía quedarse. El disparo al aire del capitán inundó cada rincón de Macondo. «Tendrá que huir», le dijo José Arcadio, señalando hacia el otro lado del pueblo. «Es un mal bicho, Carnicero. No lo matará, no. Si lo atrapa, lo atará hasta que se pudra». Escuchó el segundo disparo de escopeta mientras atravesaba la casa para salir por la puerta hacia la calle. Al pasar junto al perchero, le atrapó la atención el daguerrotipo de José Arcadio Buendía, pero la voz perruna de Carnicero le insultaba y no podía detenerse. Se guardó el retrato bajo la camisa y salió raudo hacia el otro extremo del pueblo. Se preguntó cómo escaparía, porque no podía seguir corriendo eternamente. La partida que lo perseguía no dejaba de agrandarse y acercarse. Se llevó la mano al pecho, donde escondía el daguerrotipo. Era real, todo era real. Se olió la mano que le había estrechado José Arcadio. El olor era inconfundible y aún conservaba restos de cal en la piel. Se obligó a recordar cada capítulo del libro, pero no conseguía encontrar la manera de salir de aquella ciénaga. Le pareció evidente que no podía caminar hasta Río Hacha o Barranquilla, ni siquiera sabía
si habría algo más allá de Macondo. El pánico le carcomió los huesos mientras huía de un lado a otro, sin rumbo. Se le secó la garganta y la frente se le perló de sudor. Sabía que Roque Carnicero lo encontraría y lo prendería, convencido de que estaba loco como José Arcadio. Se ocultó en el jardín de Pietro Crespi, que afinaba una pianola en una habitación interior de la casa. Se puso a temblar, escondido tras el rosal, al lado de la mesa donde aún quedaba un vaso de limonada y el sombrero de paja del músico. Comprendió que en Macondo las cosas no estaban ordenadas como él las había leído, como las había recreado su imaginación 100 veces, que la realidad era distinta. ¿Dónde está? Escuchó el rumor de los perseguidores. No temía morir, sino compartir la cuerda con José Arcadio Buendía. Entonces le asaltó la certeza de que solo lograría evadirse muriendo. Pero no era fácil morir en Macondo. Aureliano Buendía había escapado de 14 atentados, 73 emboscadas y de un tiro en el pecho que él mismo se había disparado y que lo había atravesado sin herirle ningún órgano vital. Estar allí era el sueño de cualquiera de sus compañeros de departamento en la universidad, pero le aterraba la idea de quedarse para siempre. Los gritos de la cuadrilla llenaron las calles, siguiendo las órdenes disciplinadas de Roque Carnicero. Pietro Crespi dejó de afinar la pianola al oír el alboroto. Era cuestión de tiempo que lo descubriera y avisara a todos de que se escondía en su casa. Preso de ansiedad, se forzó a recordar cada palabra y cada frase de la obra, buscando una salida. Necesitaba un arma. Recordó las 2 pistolas que José Arcadio Buendía tenía guardadas en el armario de su casa y que Amaranta había cogido cuando el ejército atacó Macondo. Espoleado por la idea, asomó la cabeza por encima del rosal y vio que le buscaban por la calle principal. ¡Vamos a por Macondo! ¡Ven aquí si te atreves! ¡Te encontraremos! En completo sigilo se levantó, se encasquetó el sombrero de paja, abrió la puerta del patio y regresó al otro extremo del pueblo. José Arcadio Buendía lo miró sorprendido, recostado en el tronco del castaño. ¿Todavía no le han atrapado? No tardarán. Carnicero es como un lobo. ¿Las pistolas todavía están en el armario?, preguntó inquieto. Siempre. Cualquier día vuelven los militares. Le agradeció la información y entró en la casa. No había nadie. Todos debían de estar con el grupo que lo perseguía. Abrió el armario de madera y al levantar la ropa del primer cajón, las vio. Plateadas, antiguas y cargadas. Sonrió, las tomó y se sentó junto a la ventana, sobre la cama que olía a ropa recién lavada. Los perseguidores se acercaban. Pietro Crespi lo había visto huir. Amartilló la primera pistola y se la llevó a la boca. Los regueros de sudor le manaban por la espalda y la frente. Enroscó el dedo alrededor del gatillo. Las voces llegaban ya desde el patio del castaño. Escuchó la voz de ladrido de Roque Carnicero. Le temblaba el pulso cuando apretó el gatillo con toda la fuerza de la desesperación. El percutor golpeó el cartucho, pero no ocurrió nada. Se oyeron las botas del capitán subiendo la escalera desde el patio, justo al lado de la habitación donde se encontraba. Con los ojos abiertos de par en par, arrojó la primera pistola sobre la cama y amartilló la segunda. El contacto del cañón en los labios le hizo estremecer. El capitán le gritó desde la puerta. ¡Deje el arma! Apretó el gatillo con los ojos cerrados. La explosión de pólvora formó una pequeña nube de humo. El sonido del disparo crujió las paredes de la habitación, se mezcló con un grito descarnado de Pilar Ternera que asomaba por la puerta y silenció el golpe del cuerpo muerto al desplomarse contra el suelo. El profesor se secó el sudor de la frente y pasó suavemente la mano por el terciopelo verde de la butaca. Le sorprendió el tacto y el color, y sobre todo ver a través de la ventana los robles del parque. No eran abetos. De pronto se tranquilizó, comprendiendo dónde estaba. Ya no debía temer nada. Desde allí sería más fácil salir porque el puñal apasionado que debía matarlo ya se acercaba en implacable silencio por detrás. Apretó con fuerza el daguerrotipo bajo la camisa y se aspiró la palma de la mano, aún blanca de cal. Observó la luz de los ventanales, recostó la cabeza contra el alto respaldo del sillón y retomó la lectura de la novela.
Se preguntó si esta vez la muerte lo devolvería a casa, donde Katy ya debía de estar sirviendo el asado en la mesa. Bueno, como decías, Xavi, el cuento es un homenaje a dos obras de gran importancia, concretamente la de Julio Cortázar, que es explícita la referencia a la continuidad de los parques, y este relato al final es un juego de espejos, un laberinto estructural y literario, ¿no? Vasos comunicantes entre distintas capas, ¿no? De alguna forma, digamos que en este relato la línea que separa el mundo de la ficción y el mundo del lector es muy difusa, ¿no? Aquí la gran contribución de Cortázar a la literatura es conseguir que olvides en qué plano narrativo estás. Si en el plano narrativo de la historia de ficción que Cortázar te está contando, o en la línea narrativa que los personajes están viviendo dentro de esa historia que nos está contando Cortázar. Claro, el gran artilugio narrativo, el gran artilugio que utiliza es no saber cuándo pasas de un plano al otro. Ese es el gran mérito. Pues tú estás leyendo, sigues leyendo, y en un momento determinado, cuando has acabado, el cuento es brevísimo, es 1 página y media, pero en esa página y media es capaz de coger al lector, pasearlo por una serie de escenarios y en un momento determinado hacer que el lector esté en un sitio que no estaba al principio y no se ha dado cuenta cómo ha llegado a él. Para la gente que no haya leído el cuento narra la historia de alguien que le encanta la literatura, llega a casa, se sienta a leer una novela y en la novela hay una pareja que son una pareja de amantes y que los amantes pues traman eliminar a la pareja oficial de la mujer. Esos son los dos planos narrativos, el del hombre que está leyendo en su sillón y el de la pareja que está tramando cómo mata a el marido oficial de la mujer, ¿no? Claro, en un momento determinado no sabes si estás en el plano narrativo de la persona que lee o en el de la pareja que planea el asesinato del marido de ella. Y ese es realmente el mérito, es decir, es capaz de transportarte por diferentes planos y de escritura, diferentes niveles de ficción, y tú no has notado el cambio. En cierta manera es como los sueños, que sueñas que estás en un sueño y no sabes si estás en un sueño y has salido del sueño o sigues todavía en el sueño, ¿no? Pero claro, eso es muy fácil de formular y muy difícil de plasmar en palabras, y Cortázar lo hace. Cortázar consigue que estés en un momento determinado dentro del segundo plano narrativo y cuando te das cuenta, los ha mezclado los dos y no te has dado cuenta. Es el prestidigitador de las palabras, de las tramas, de las historias, y ese es el gran mérito de Cortázar. En este cuento y en otros también, Todos los fuegos del fuego, por ejemplo, hay 2 líneas narrativas en las cuales empieza contando cómo alguien está en el París de los años 60 y paralelamente cómo alguien está en el Imperio Romano, y sin darte cuenta ambas líneas temporales acaban mezclándose en una sola, en la cual no sabes exactamente si está narrando en el siglo XX o en el siglo I antes de Cristo. Y esa habilidad narrativa es quizá una de las grandes aportaciones de Cortázar a la literatura. ¿Crees que el cuento es un terreno para el juego? Por supuesto. Es no solo para el juego, sino para la experimentación. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando escribimos cuento hoy, cuando escribimos un relato, una narración corta hoy, ya no podemos escribirla como la escribía Poe a principios de siglo, no podemos escribirla como la escribía Borges en los años 40 y 50, tampoco podemos escribirla como la escribía Raymond Carver o Raymond Chandler en los años 60, porque hay una carga audiovisual de la narrativa de las series y las películas que nos ha acostumbrado nuestro cerebro a leer las cosas en una clave que no existía antes. Entonces, eso es el terreno abonado perfecto para que hagamos experimentación, juego, para que intentemos dar saltos narrativos, para que intentemos mezclar planos temporales, para que intentemos
cambiar los diferentes narradores de una manera que al final acabe funcionando o acabe teniendo una efectividad narrativa. Y eso es también en parte porque recogemos toda la tradición narrativa de todos esos escritores que han ido aportando cada uno su grano de arena y no podemos obviar todo lo que han hecho ellos, y llegamos a un punto en el cual nosotros a la hora de escribir tenemos que tener en cuenta todo lo que se ha hecho hasta ese momento, ¿no? Bueno, tenemos muchos temas de los que hablar, también de tu novela, sobre todo que acabas de publicar, así que si te parece, Xavi, podemos seguir hablando el día 18, nos emplazamos dentro de unos días y ahí podemos profundizar en todo lo que tienes que contarnos. Por supuesto, encantado de estar aquí otro día. Muy bien, gracias, Xavi.